Bienvenidos una semana más aquí con su par de bibliotecarias favoritas. Estamos súper agradecidas por todo el cariño que le están dando a los nuevos videos. Y antes de que se los olvide, les recomendamos el video que realizamos la semana anterior hablando sobre tarot con María del Mar. ¿Cómo estás, mi querida bibliotecaria Fara? Pues aquí rodeada felizmente de libros, muy contenta por estar en un programita más con ustedes, muy contenta también y emocionada con el tema de hoy, ¿no? Ya saben, siempre terminamos sacando aquí nuestros alucines, también muy contenta porque este fin de semana, bueno, pasado, se llevó a cabo el remate de libros aquí en la Ciudad de México. No me acuerdo qué número es, lleva muchos años haciéndose. Y para todos los que son amantes de los libros, espero que hayan ido porque había unas ofertas de libros, de tarot. Nuestros amigos de Nirvana estaban ahí, entonces la verdad, híjole, ya les estaré haciendo un unboxing de el haul de cosas que encontré, pero súper recomendado. Así que vayan a sus ferias de libros en los países donde estén. Y sobre todo aprovechen los remates para que puedan ahorrarse un dinerito, porque mira, con eso de que si la guerra comercial, que si los aranceles, que si esto, que si aquello, que si el cheto se está peleando con China, que si China dice que las Birkin no cuestan $38,000, o sea, ahorita el mundo es un caos. Si se pueden ahorrar unos pesitos, unos dolaritos o su moneda local, de verdad aprovechen estos remates para que puedan adquirir sus libros a un muy buen precio. Y es que además encuentras unas joyas, de repente así, yo me acuerdo en un bazar que fui, terminé encontrando un libro que era sobre una eh, sacerdotisa argelina, un rollo bien raro, pero total que tenía que ver con dioses, mitologías, Argelia, y yo me quedé como, wow, o sea, y además me terminaron regalando el libro. Entonces, aprovechen y sigan aprendiendo de los libros y de otras cosas como lo veremos el día de hoy. Y justamente nos vamos a ir hasta el otro extremo porque les estamos hablando del estudio formal, con libros y todo. Nos vamos a ir hasta el otro espectro y nos vamos a poner a chismear, nos vamos a poner a echar el salseo, dijeran nuestros amigos españoles, el cotilleo, vamos a marujear un rato y vamos a hablar de nuestras opiniones acerca de redobles, witch talk. Aquí van a ver, a lo mejor vuelan pelucas, a lo mejor nos abrazamos todos. La verdad es que no sabemos cómo vaya a salir esto, pero de una vez vayan dejándonos en la caja de comentarios cuáles son sus opiniones acerca de Witch Talk y también suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. Así es que sin más, vamos a comenzar a desgreñarnos y que vuelen las pelucas. Ay, pues sí, creo que todos tenemos comentarios distintos. Digo, aquí es bueno aclarar, esta es nuestra humilde opinión sobre todo este fenómeno que ha estado surgiendo a lo que llamamos witch talk. Ujú. Sí recuerdo, por ejemplo, el año pasado, incluso aquí en México, en la Ciudad de México, se llevó a cabo en la ENA, en la Universidad, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, un coloquio Congreso. Ujú. en torno a Witch Talk, donde tuve la oportunidad de participar. Pero es decir, esta temática ya está llegando a otros niveles, voy a decir a niveles académicos, también libros han surgido, ha surgido todo un fenómeno en torno al witch talk. Pero, ¿de dónde surge? No, digo, porque todos me van a decir, pues sí, es un hashtag. Ajá, sí. Pero ¿de dónde surge? ¿Cómo En fue la que... pandemia, seguramente. No, espérense, espérense. No, de hecho, sí, en la pandemia, justamente en el 2020, el aislamiento social llevó a muchas personas pues a buscar consuelo, guía espiritual, ¿no? Recuerdan, todos andábamos ahí medio locos, y formas de reconectarse consigo mismos. En este contexto, sobre todo muchos jóvenes, porque recordemos también es en esta época donde surge el baby witch, sobre todo mujeres y también personas queer, comenzaron a explorar el tarot, la magia de la protección, la astrología y otras prácticas espirituales desde casa. También recordemos que justo en la pandemia TikTok se da un Un boom. catalizador, ¿no? Hay un Ujú. boom
porque fue la plataforma que empezó por la cuestión del formato rápido, creativo y viral, permitió que estos temas se compartieran de manera atractiva y accesible. Y justamente, en efecto, de ahí nace Witchtalk como un hashtag donde se agrupaban estos videitos. Ujú. Y ahora, ¿cómo creció la comunidad de Witchtalk? Pues bueno, en primera, contenido viral. Hechizos de amor, rituales de luna llena, de protección energética, lecturas de tarot, limpias con huevo, empezaron a acumular millones de vistas. Y también También ahí he visto. cabe, perdón, ahí también cabe señalar que justamente lo que ayudó muchísimo a que se viralizara este contenido era su algoritmo muy bien hecho, que justamente mandaba estas recomendaciones y segmentaba muy bien al tipo de personas que les interesaba esto. Entonces eso fue un gran acierto de ese momento de TikTok. Ahorita creo que pues hay problemas con el algoritmo, los creadores de contenido pues están peleando con eso, pero al principio fue una herramienta que justamente ayudó a popularizar todos estos temas. De hecho, yo creo que fue de los primeros algoritmos que realmente funcionó como debía. Sí. También lo que tenía estos videos, pues era una estética poderosa. El look de Ujú. bruja se volvió tendencia, ¿no? Todo esto de las velas, los cristales, los filtros oscuros, la música mística, todo esto ayudó a que el witchy aesthetic desplegara. Y Ujú. también diré un intercambio de saberes. Practicantes de diferentes corrientes espirituales compartían sus conocimientos de forma libre y creativa. Yo, por ejemplo, realmente fue hasta este formato donde empecé a conocer sobre los Inuit. Me acuerdo hay una chica en América, bueno, Estados Unidos, iba a decir América del Norte, ¿va? Que empezó justamente también esquimales. Entonces, mucha gente que se dedica a otro tipo de paganismo, a otras culturas más tradicionales, también empezaron a compartir sus rituales, los rituales de paso. Entonces, Tu siempre, panteón. sí, empezó a crecer mucho. eh, Y pues sí, se terminó convirtiendo en una comunidad global. También, como les decía, la comunidad se diversificó. Ya no fue solo a personas, porque normalmente cuando decimos bruja witch, pensamos Wiccas. Sí. Bueno, los Asatru, ¿no? Ujú. Los nórdicos, este, neopaganos, tal vez un poco druidas, ¿no? Pero diré, realmente ahí se quedaba esta parte, ¿no? Igual y un poco de tradiciones europeas, pero no veíamos tradiciones indígenas de México, por ejemplo, de Estados Unidos, tal vez diré asiáticas, ¿no? Siempre era como, no sé si estaba como un poco focalizado Sí. y Y entonces se empezó a diversificar. sí, justamente, y comentando lo que dices, así como pudimos apreciar y conocer otras tradiciones y otras religiones, también permitió en su momento que se desmitificaran algunas, por ejemplo, todas las religiones afrocaribeñas que tienen un Ujú. estigma muy, muy, muy cañón, permitió un acercamiento y permitió un intercambio que justamente pues la gente conociera qué había detrás de la práctica. Exacto, ¿no? El judú, la santería, todas estas cuestiones que tal vez no conocíamos o solo conocíamos la parte negativa. Ujú. Y justo en este aspecto, a mí siempre me queda esta duda. ¿El witch talk es una moda? ¿Es una nueva forma de difundir espiritualidades alternativas? Aunque no está exenta de controversia, desinformación e incluso se empezó con lo de la apropiación cultural, que Así también fue es. todo un rollo, ¿no? O sea, ¿qué es y qué no es apropiación cultural? Híjole. Pero antes de empezar con nuestras opiniones sobre este tema, les quiero mencionar unos datos y fíjense que, de acuerdo a un informe, hasta febrero del 2024, México tenía alrededor de 74.15 millones de usuarios de TikTok mayores de 18 años, pero sabemos que también muchísimos adolescentes Ujú, tienen cuentas, ¿no? de TikTok y la mayoría justamente comentó que prefería informarse de ciertos temas, ciertos tópicos mediante el contenido de TikTok, a diferencia de otros medios tradicionales como radio, televisión, revistas ujú, o inclusive las búsquedas se empezaron a realizar por medio de TikTok y no ya de Google, que era lo que se acostumbraba, ¿no? Cualquier búsqueda que tú la hacías en Google, pero ahora en TikTok podías tener esa misma información mucho más segmentada y en un formato en ese entonces de 1 minuto, 3 minutos máximo, ¿no? ujú. Fíjense que también
Algunos datitos estos pudieron ya haber cambiado porque esta información la tuve hace como un mes cuando di una ponencia en Casa Círculo de Bruja junto con otros grandes compañeros hablando justamente del futuro del paganismo en México, donde los hashtags de TikTok hasta ese momento brujería tenía 883,000 hashtags, witchcraft 3,1 millones, witch 5,1 millones, bruja 1,1 millones, Wicca 669,000 y Pagan 1,1 millones. Y esos son como los más populares. Entonces, ahora ya con este contexto que tenemos de qué es TikTok, de cómo inició, de cuál fue el boom, de cuáles son las estadísticas y cuáles son los números, ahora sí podemos entrar a hablar. ¿La brujería es una moda o no? Para mí, yo voy a comenzar fuerte y yo voy a decir sí y no. Sí y no. Sí, porque obviamente hemos visto un resurgimiento de nuevas espiritualidades, de nuevas formas de conectar con lo divino, con la naturaleza, de también quitar un poco el estigma a las prácticas espirituales o brujiles y pues obviamente el quitar todos estos estigmas y masificarlo, pues sí, de cierta, en el sentido estricto de la palabra, pues sí, está de moda. Ujú, No, porque siempre ha estado. O sea, ujú, este fenómeno no es nada nuevo, siempre ha estado. La figura de la bruja y el concepto de brujería nos han acompañado desde hace muchísimos tiempo, décadas, eras, en muchos programas, inclusive cuando hablamos de pintura, que estábamos hablando de pinturas de 1600, 1700, donde justamente la temática era hablar sobre ujú, paganismo, sobre brujería, el movimiento de los hippies, el movimiento de los espiritistas en la época victoriana, en la Gilderera. Este fenómeno siempre ha estado. Entonces nunca se ha ido. Los chicos que estuvimos en los 90, que ya me estoy delatando, que crecimos con ciertas películas, que hubo un auge, ujú, entonces ujú. nunca ha desaparecido la figura y el arquetipo de la bruja. Nunca. Yo La siento que diferencia es depende. que a lo mejor se ha masificado con las nuevas herramientas que tenemos. Ese es así de principio mi primer aporte. Yo pienso igual que tú, sí y no. Siento que más bien depende el contexto, Ujú, ¿no? Tuve a unas amigas de Guadalajara y justo querían ir al Museo Sumaya, entonces fuimos al Museo Sumaya y yo le tomé fotos y videos a todo lo pagano que encontré y en serio dije, wow, o sea, el arte está, pero repleto. O sea, imágenes que tenemos del rapto de Perséfone, Venus, Artemis, montón. ¿No? Y ujú, entonces vamos a los museos y decimos, wow, qué increíble, no, maravillosa la diosa, bla, bla, bla. Aunque no lo crean en el K-pop, también hay mucho, porque hay grupos que se manejan con temáticas. ¿No? Y entonces, ¿qué temáticas? Que de ángeles, que de demonios, que de vampiros, que de brujas, wow, increíble, todo bien chido. Siento que el problema es cuando de repente uno dice, ah, es que yo soy bruja, ¿no? Ahí es cuando es como, ah, espérame, o sea, no es lo mismo verlo en un museo, escucharlo en un videíto, a que de repente uno ya empiece a practicar y hacer cosas, ¿no? ujú, Entonces, porque realmente, como dices, o sea, siempre ha estado, siempre ha existido, siempre hemos tenido series de televisión, bueno, no siempre, pero diré ya tiene un buen rato, sí, como desde los 90, que tenemos series de televisión relacionadas y las vemos, ¿no? Los Power Rangers con los poderes, digo, yo sé que no es lo mismo, pero los englobaré de momento aquí. Entonces, crecimos con estas cosas, pero ya cuando empezamos a hacerlas parte de nuestra vida, a decir, o sea, ya no solo admiro a la diosa Artemisa en un museo, sino ahora quiero ponerle un altar y quiero dedicarme a adorarla, es como cuando, ups, a ver, espérame, ¿no? Ahí es como cuando empieza a cambiar. Y también voy a decir la moda. Empezó cuando de repente, yo siempre le he dicho, hubo un momento en que Hécate se puso de moda, ¿no? Todos decían ser hijos de Hécate, todos decían tener el poder y la sabiduría de Hécate, y fue como, no había ninguna otra diosa más que Hécate. No, y era como, espérame, o sea, no creo que todo mundo sea hijo de Hécate o solamente hijo de Hécate, entonces ahí sí es pero cuando yo dije, anterior a Hécate fue Bridget. pero yo siento que no tanto como con Hécate, ¿no? Sí, es Porque, que, o sea, empezaron a pulular por
todos los países que los templos, ya empezó que el templo de Hécate y la gente se peleaba porque solo yo tengo el conocimiento y tú, espérame, ¿dónde la diosa te hizo a ti el mandamás, ¿no? Entonces, siento que eso fue como, no decir el peligro, pero como las cosas mm, negativas que de repente es como moda y entonces, porque yo veía gente que yo decía, es que, o sea, de verdad, no vibras, o sea, a mí me queda claro que no tienes nada que ver con Hécate, pero a fuerza ellos querían ser hijos de la diosa y tú, bueno, que ya, ve y Pero date tus traspasos. ¿sabes algo que a mí me fascina? Y tú como antropóloga seguramente, pues lo has estudiado, yo nomás así por puro gusto, ¿verdad? Pero algo que me fascina de los seres humanos y de la historia es que somos seres cíclicos. Sí. Y entonces, este fenómeno que nosotros estamos viviendo y estas críticas que en muchos círculos, en muchos grupos de estudio, páginas de Facebook o creadores de Ujú, contenido, se la han pasado diciendo, no, es que antes, no sé qué, bla, bla, bla. Este tipo de conversaciones se han tenido atrás, y voy a empezar así rápido, así hacia atrás, ¿no? En los 90s, no nos vamos a ir muy así, 90s, justamente los practicantes de los 90s cuando se pusieron de moda, como tú dices, todas estas series, era como de, "No, ahora todas resulta que quieren ser Sabrina la bruja adolescente y todas quieren ser The Craft, ¿no? Y entonces pegaron el grito en sí. el cielo. Es que están desinformando, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Nos vamos un poquito para atrás. Aquí en México hubo una gran proliferación de películas del género de terror, donde Ujú, justamente toda la parte del espiritismo y la brujería estaba muy impregnada en el cine mexicano. Y también fue un fenómeno que de repente, pues como funcionaba, ya era algo que se repetía en muchas películas. Y luego nos vamos, bueno, vamos a adelantarnos un poquito. La New Age con los 60s y los 70s. Que justamente los que que eran practicantes de los 50, 40 que estaban como más escondidos, se ujú, quejaban ujú. justamente de este movimiento con los hippies y la New Age, que estaban desvirtuando todo, que la verdad algunas cosas sí tienen la razón, no vamos a mentir, que se apropian de otras cosas, la verdad no vamos a mentir, pero por ejemplo, se quejaban mucho de esta New Age, de esta nueva era, de todo lo que se estaba, compartiendo y era como, ay, no, se está desmitificando, no sé qué. Nos vamos más atrás. ¿Cómo le fue a Alexander Sanders, el rockstar? ¿Cómo no lo criticaron los correlianos, pues los de tu ¿verdad? Los de tu Coven, los tradicionales? Y yo, Hablaban, o sea, hablaban súper mal de Sanders porque era el rockstar y se atrevía a salir y dar entrevistas y no, programas. era el rey de los brujos. Exactamente. Entonces, justamente estos fenómenos que ahorita estamos nosotros platicando se han venido dando y los de los Claro. 90 se quejaban los que empezaron a practicar en los 60 y decían, ay, es que los de los 90, no sé qué. Y luego nos vamos para atrás y los de los 40, los de los 30 que fueron iniciados, por ejemplo, en toda la parte ocultista, se Ujú. quejaban de los 50. Entonces, Justo, todos estaban peleas, todos. justo diste en el blanco, ¿no? Porque voy a decir como que tal vez esta mediatización se da con los Farrar y con los Sanders cuando empiezan a acceder, participar con la BBC, a estar en programas de talk shows, que lo pueden buscar de hecho aquí en Ujú. YouTube. I have various spirits who help me with the work. The particular spirit who is helping me with the professor and with the cancer work is Michael, who is, I suppose, my familiar spirit. He helps me, been helping me now for 5, 6 years. Very reliable. Stuart Farrer practice witchcraft, and tonight they are open to question. O Queen of the Sun, Queen of the Stars, bless this wine unto our bodies. As the athame is to the male, so the cup is to the female, and conjoined they become one in truth. Yes, well, this is my ritual crown, and Janet has one there. Hers is Luna. But this represents the principle of nature. You know, people look at that and think, hello, he's wearing the devil's horns and so on. But the idea of the devil wearing horns is quite a new one. Throughout the Old Testament, horns are a sign of God-given power.
And that's what they were a symbol of. In fact, there is a statue of Moses wearing horns somewhere in the Vatican. And so, during our rituals, I mean, I as High Priest would represent the male principle and Janet the female principle, and that's why she's got a moon on the front of hers, because the moon is the primary goddess symbol, if you like. Now, we've had quite a lot of questions in from the audience as to how you actually became witches in the first place. The first question coming from Julie. Y van a encontrar esos programas o cuando empezaron a salir los rituales en periódicos, Documentales, que en revistas, exacto, Claro. en documentales. Y sí, y claro, y ellos eran los que tenían la verdad. Por eso es que siempre cuando pensamos en los clásicos, pues nos remontamos a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Los Sanders, Cunningham, obviamente Garner, Buckland. Y voy a decir, yo creo que apenas Paréntesis, ¿eh? tratan Y Buckland, que es tradicional. pero Ajá. Y aparte, a Buckland le mamaba ir a las convenciones de New Age. Hay muchos testimonios de gente que lo vio ahí. no, le encantaba, digo, sí, tenía sus diccionario de sueños de gitanos y no, o sea, todo un personajazo. Terminó haciendo stand-ups en YouTube, lo pueden buscar, no estoy mintiendo, o sea. The other week I was in there, and this little old lady came in, and she went up to Bill and she said, Mr. Martino, could you tell me where the do-it-yourself section is? And he looked at her, he said, Madam, if I told you where it was, it would really ruin the whole point of do-it-yourself. Very helpful, that's Bill. Y justo, yo creo que, híjole, como dices, ¿no? Estos fenómenos se repiten y tiene poco, yo pienso que tal vez unos 5 años que empezaron a surgir autores, voy a decir en español, y autores también de otras temáticas relacionadas con la brujería, Sí. que empezaron a escribir más cosas modernas, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando hice mi tesis en el 2014, pues sí, realmente tuve que trabajar con esos autores porque no había autores recientes. No había autores recientes. Y ahorita tenemos la oportunidad, por suerte, que también hay autores, y si te das cuenta también estos autores usan las redes sociales para estar en contacto con su público, para dar Exacto. a conocer, para... no, la misma María del Mar Tori Casal nos decía, ¿no? Ella hace lecturas y hace charlas y todo en las redes sociales, porque voy a decir, es parte de lo de ahora, ¿no? Tan solo tú y yo tenemos redes sociales. Exactamente, o sea, seríamos unas hipócritas porque a final de cuentas nosotras tenemos redes sociales y un canal que habla de estos temas. Claro. Pero a ver, o sea, ya quedamos, aquí ustedes pueden poner lo que ustedes, su opinión, ¿no? Ya quedamos que es moda, sí y no. O sea, las dos quedamos como que, ok, nos vamos un poquito más profundo. A ver, pero entonces, ¿dónde queda la tradición? Ancestralidad versus viralidad. Aquí sí va a ¿Qué estar onda? bueno, porque siento que tú eres más moderna en este aspecto. sí. Yo sí vengo, lo he comentado muchas veces, y no lo digo por pavonearme, pero yo estaba haciendo cuentas, debo de llevar más de 20 años en este camino. Me inicié justamente en un coven tradicional de linaje, justamente del linaje del New Forest. New Forest, uno de los del más linaje antiguos. Sí, del linaje de Brida, para quienes sepan de estos temas. A mí sí me enseñaron muy tradicional. Ujú. Y justo cuando yo empecé mis rituales, sí era una cuestión, no tanto de vestirnos de cielo, pero sí solo con una túnica de manta. Y nada Sí, más. la ropa especial, sí. Exacto, o sea, y sí me tocó muchas cosas. A mí me ha costado mucho trabajo, tengo que decirlo, que también es gracias a Eileen que me ha metido en estas cosas, porque también me empecé a juntar con la old school, ¿no? Todos mis amigos en este campo, pues son estos maestros de México que conocen, que ya llevan rato, que hacíamos eventos y muchas cosas en conjunto. Entonces, yo en este aspecto sí voy a decir, yo sí siento que lo ancestral se está perdiendo. Algunas cosas por suerte, pero voy a decir que otras cosas sí siento que aún debería de enseñarse
algunas cosas, no sé si decir clásicas o, híjole, es que siento que los nuevos alumnos son como más, quieren todo rápido, quieren todo tal vez sin pensar, quieren todo también más vistoso y se Digerible. les suele, exacto, digerible, entonces ya no quieren rituales. Yo sí me echaba rituales de toda la noche, gente. Entonces, en este aspecto yo sí voy a decir, sí, sí se está perdiendo lo ancestral. Y en mi caso, aquí sí yo sí tengo un issue. Es que sí entiendo por la escuela en la que estás y como dice Farah, pues miren, yo vengo del linaje de yo me hice a mí solita junto con maestros, porque justamente el hecho de que yo les diga a ustedes buscadores tiene que ver con personas con las que no estamos conformes con una sola cosa y vamos explorando Ujú, conocimientos, saberes, tradiciones. Y no es que nos apropiemos de cosas, sino que ustedes lo han visto aquí y lo van a seguir viendo, que vamos a hablar con diferentes practicantes, tradiciones, porque siempre lo he dicho a nivel personal, no solo enriquece tu práctica, sino tu visión del mundo. Conocer otros saberes, otras formas de pensar, de vivir y de ujú, conectar. Yo aprendo siempre mucho, mucho, mucho. En esta parte te entiendo de que sí se ha perdido, eso es cierto, pero también tiene que ver con un fenómeno no necesariamente de redes sociales, sino también ujú. todo está ligado, todo aquí está Sí. ligado con fenómenos sociales, económicos y políticos, ¿no? Y es cierto que en este mundo tan rápido, pues echarte, a ver, aquí me voy a echar aquí a alguien encima. Sí es cierto que se ha estado perdiendo toda la parte tradicional y ancestral. No lo vamos a negar porque pues es más fácil. Pero aquí yo siento que el problema está en que muchos de esos libros y muchos de esos saberes están escritos en un contexto que ya no Ujú, corresponde con la actualidad. Son sí, libros muchas veces muy pesados, muy sí, densos sí. que siento que pasa también no solo con esta práctica, sino inclusive con libros, por ejemplo, del Quijote, que vemos reinterpretaciones del Quijote, Ujú, donde podemos tener una lectura mucho más sencilla. Y creo que es lo que le hace falta un poquito a la comunidad, traer esa información ancestral y digerirla un poquito. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero estamos hablando de principiantes. Lo que yo he notado, porque aquí en esta comunidad, no sé en otras, yo nomás voy a hablar por ustedes, por aquí los buscadores, muchos comienzan con esta rapidez y después se van especializando. Primero empiezan con cosas muy sencillas, comprenden los conceptos básicos y de ahí suben un ujú, escaloncito y van agregando complejidad y complejidad. Pero si de repente comenzamos con algo denso, pastoso, que es extremadamente teórico, que ya no le vemos una relación con nuestra actualidad, pues obviamente se van a alejar y van a querer algo más sencillo. Esto también lo hablo, yo fui profesora de historia y mis alumnos era de, es que yo odio la historia, es que es mi materia menos favorita. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la historia se enseña de una ujú, manera aburrida, ujú, densa, llena de ujú. números. ¿Qué pasó? Cuando surgió TikTok, por ejemplo, un creador Historia para Tontos, que Ay, sí, hablaba de, buenísimo. claro, el buen Tesca, que hablaba de conceptos históricos desde el humor, y hizo Sí. que mucha gente estuviera interesada en estos temas y que Ujú, empezara a ver la historia con otros ojos. Este es un ujú, ejemplo así actual que se puede trasladar perfectamente a la parte mágica. Creo que nos falta divulgadores que expliquen, todos divulgadores sí. tradicionales, para que no se pierda este saber, que nos expliquen las cosas de manera sencilla, para que nos adentren en estos conceptos y ya después cada quien puede profundizar o puede especializarse de la manera en la que lo desee. Sí, creo que has dado en el clavo. También siento que, mm, ¿qué es lo que siempre hemos dicho, no? Que la diferencia entre las religiones neopaganas y las religiones tradicionales del libro es justamente que las
tradiciones neopaganas pues están en constante evolución, ¿no? Así No es. se quedan ancladas a la fecha en que fueron creadas, Ujú. ¿no? Y siento que también cosas que hemos comentado, ¿no? De que en la antigüedad no usaban chorro mil calderos, sino lo que tenían a la mano. En ese aspecto sí siento que las cosas tienen que evolucionar. Pero también siento que hay muchas cosas que se malinterpretan o que la gente, que fue lo que empezó a pasar, y me voy a empezar yo creo que a pasar esta cuestión de los peligros y la Así, desinformación de sí, Woodstock, es que justamente mucha gente creía que ya sabía, ¿no? Lo hemos visto tú y yo, que hay gente que dice que sabe y se pone a hablar y a parlotear, y las personas que sí sabemos decimos como, "Uy, espérate, no, o sea, y entonces empiezan a malinformar. Entonces sí, empiezan a hacer rituales mal explicados, invocaciones sin protección, un sincretismo superficial sí. o, o justamente cuestiones como de, ay no, yo solo voy a adorar a esta diosa porque es no sé, la diosa para el cuchiplancheo todo el día, ¿no? Un poco como esta serie de American Gods, que a mí Ujú. me gustó, porque justo siento que es lo que está pasando, ¿no? O sea, de repente ya nuestras deidades empiezan a transformarse, empiezan a cambiar, empezamos híjole, y por un lado es normal, porque el mismo humano está cambiando, Sí. nuestros gustos cambian, nuestras tradiciones cambian, pero esta cuestión que surgió, por ejemplo, lo de la maldición de la luna, que todos dijimos, dude, o sea, en primera, no lo vas a lograr. En segunda, Si lo ¿quién te lograras, enseñó? no mames. Y además fue como, ¿quién te enseñó? ¿De dónde aprendiste como para que tú tuvieras esta idea de que puedes hacer? Y además, o sea, ¿a quién se le ocurre? O cuando empezó la supuesta guerra mágica con hadas y Ay, sí. deidades, también sí fue como, o sea, neta, de verdad. Eh, te- Ahí es cuando uno dice, híjole, Es que estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, Farah. O sea, la realidad es que siempre lo he dicho, todos los medios, aquí sí hablo yo como periodista, así como dice Farah, ¿no? Te voy a hablar como antropóloga, aquí voy a hablar como periodista. A ver, todos los medios de comunicación en la actualidad, bueno, redes sociales, pero antiguamente que era el radio, televisión ujú, y ujú, los medios, pues obviamente son los que han formado y forjado la opinión pública y la ujú, manera de pensar de ciertas cosas. O sea, eso es una realidad que ha sido estudiada y hay un montón de trabajos, de tesis y de artículos científicos de cómo los medios de comunicación son una influencia. Y en esa influencia, una de las máximas, que digo entre comillas, que deberían de tener los medios de comunicación que te la enseñan, que te dicen que justamente es enseñar. Pero también dentro de los medios de comunicación, pues hay agendas. Eso es una realidad. Hay agendas políticas, líneas editoriales, como se le sí, conoce en el medio, ¿no? ujú, Y obviamente estas líneas editoriales se van a hacer de acuerdo a las creencias que tenga la empresa, a los patrocinadores, a la gente que aporta el dinero, a los empresarios. sí, Obviamente se va a crear esta línea. Entonces, muchas veces es una realidad que sí se desinforma. Yo ya no trabajo en medios de comunicación como tradicionales, ujú, pero muchas veces llegaron notas que nosotros teníamos que quitarle datos porque no se alineaban a la línea editorial en la que estábamos trabajando o se le agregaban o se quitaban. Entonces estamos hablando de que la desinformación en medios de comunicación siempre ha existido. ¿Es una realidad? Sí. ¿Es triste? Sí. Pero es algo que siempre ha existido. Ahora, con TikTok, YouTube, Instagram, todas estas plataformas, pues este fenómeno, vuelvo a repetir, somos seres cíclicos. Este fenómeno se está repitiendo de nueva cuenta. Entonces, esta desinformación que tenemos a través de mensajes, pues es parte de un sistema que justamente hemos tenido desde hace mucho tiempo. Vuelvo a repetir, nos vamos para atrás. Y lo dije en la plática que tuve, cuando todo era monte y no había libros y no había canales de YouTube y no había cursos, tú te agarrabas el libro que fuera, el libro que ujú, encontraras, escrito por quién sabe quién, sí, con prácticas de quién sabe quién.
Y ahí tú te estabas arriesgando a hacer cosas y demás sin realmente tener un pleno conocimiento. ¿Cuántas veces en la sección de justamente de esoterismo vemos cosas así que tú te quedas de, ok, hasta las portadas que se ven chafísimas? Entonces, esta desinformación en esto, en este rubro, siempre ha estado. Nos vamos un poquito Sí, más atrás. Recordemos a las espiritistas, a las hermanas Fox. Después todo el desgarriate que pasó con las hermanas Fox, todo el desgarriate que se dio con estos supuestos mediums que tenían ectoplasmas, que captaban ectoplasmas y que después se dijo que no era cierto, las hadas que eran falsas. O sea, y estamos hablando de 1800, 1870, de 1870 a 1890. Entonces, toda esta desinformación, inclusive recordemos que en la época del espiritismo todo lo querían meter a Egipto, sí. todo era para Egipto, todo estaba en el misticismo de Egipto, ¿no? Ya después, después cuando llegaron justamente los ingleses a conquistar la India, toda la espiritualidad de la India se la empezaron a Sí. chupar. Y luego con los budistas, y luego de repente tenemos justamente practicantes que hablan de chakras cuando no han tenido un estudio. Por eso yo no me atrevo a hablar de chakras, porque yo no he estudiado las Vedas, yo no he Mm, estudiado. mm, Y estamos hablando aquí de los bloqueos energéticos de los chakras, por justamente estas cosas. Y en la nueva era sí trajo muchas cosas buenas, pero también sí, trajo un montón de apropiación y de sí. desinformación. Entonces, vuelvo a repetir, este no es un fenómeno nuevo. Mm, mm. Esto no es el hilo negro, esto no es algo actual, esto es algo que ha estado siempre. Y también esto siento que conlleva a lo que ya platicábamos en otros programas sobre la brujería como excusa para manipular o para engañar. También el cómo se ha estado dando o cómo se ha estado poniendo de moda, como dices, culturas. ¿Sí? Yo recuerdo cuando fui a Egipto, a mí me encanta Bastet. Entonces yo estaba así como de, sí, es que quiero cosas de Bastet y todos, ¿eh? Y yo, la diosa Gatuna. Y yo estaba con egipcios, personas nacidas, crecidas en Egipto, que vivían en Egipto. Y yo les hablaba de la diosa Gato y me decían que no existe. Y yo, dude, claro que existe. O sea, cosas que yo les decía y ellos eran como de ni al caso, ¿no? Ya hasta que fuimos al famoso Han Jalil, a este bazar, y ya había una estatua gigante de Bastet y ya Inclusive veía los que... nombres son diferentes, Ajá, ¿no? Tuve una plática sí, en alguna ocasión con sí, alguien que practicaba Wicca tamerana, que me decía que los nombres que nosotros conocemos como de Osiris, Isis y sí, demás, no, no, que no son los son, nombres. no, son los nombres griegos. Los Ujú. nombres que les enjaretaron los griegos, sí, o sea, es una cosa que justamente, ¿no? O sea, va cambiando, va deformándose, pero también digo, para que no digan que solo le estamos echando lo negativo, claro que por supuesto que hay cosas Buenas, positivas, sí. ¿no? Por un lado, aquí sí tengo que decirlo, la accesibilidad. Ay, sí, Más personas se animan a explorar caminos espirituales. sí. Hay comunidades de apoyo, visibilidad de prácticas antes marginalizadas, creatividad e intercambio cultural. Ujú. Así, cuando yo inicié, Cuando no todo era había información. monte. Cuando todo era monte y las trajineras, no, no es cierto. Pero no había información, no había libros. Yo Ujú. ya lo he dicho, el primer libro que me compré, lo compré en el Sanborns, me costó 70 pesos. Y después ya cuando tenía conocimiento dije, ¿qué rayos? Porque es un libro, aún lo guardo porque sí es como de, habla de Feng Shui, habla de tarot, habla de numerología, habla de runas, runas nórdicas, habla de dioses de todos lados, creo que habla de todo menos de Wicca. Y el libro se llama así como Manual o Práctica de la Wicca, ¿no? Entonces, sí, después dije, ¿qué onda con esta cosa? O sea, de colorimetría, habla de cosas como bien raras. Entonces ahora sí hay muchísimos libros en todos los formatos, Ujú. audiolibros, libros en inglés, ya podemos comprar desde otros países, ya están haciendo más libros en español, ahora sí que gracias a todas las editoriales que están traduciendo todos estos libros y trayéndolos, en este caso, a México. Gracias, Pairos. Gracias, Obelisco, Sirio, Lewelyn. Llewellyn.
¿no? Incluso tenemos agendas, tenemos calendarios, tarots y oráculos de todo. Ya hay una accesibilidad, ya hay de todos los precios, para todos los bolsillos, que antes, híjole, o sea, pensar tener un tarot era como, ¿qué onda, no? O sea, imposible, ¿no? También ya es más fácil ir a eventos relacionados con el paganismo. Curiosamente, siento que ya no hay tantas cafeterías o lugares donde uno pueda ir y reunirse, realmente son muy pocas las que hay en la Ciudad de México. Pero en el interior de la República, que era donde no había, que todo estaba aquí Ya, en Ciudad sí, de México, yo a veces voy scrolleando por TikTok, me encuentro con lugares padrísimos y digo, ay, este no lo sí. conozco. Y veo Puebla, Morelos, Nuevo León, Jalisco. Yo creo que justamente se están yendo a otros, porque realmente en México, en la ciudad, híjole, yo creo que habrá cuatro. Porque luego confundimos, luego decimos, ay, es que hay de Harry Potter o no, pero esos son, diré, temáticos, aunque estos son de temática brujeril, pero realmente no hay tantos espacios. Sí, o sea, Eh, como conocidas, yo ubico 5, 6 a lo mucho. sí, y creo que son las mismas que yo. Entonces, pero voy a decir las comunidades en línea porque también empezamos, ¿no? En estos Mm. foros yo me acuerdo que ay, sí, del ICQ y que del Messenger No, y ese a mí ya no me tocó. de Yahoo, los grupos de Yahoo, que luego ya empezamos con el Facebook A ese sí. y ya, ¿no? Y Instagram y TikTok, todo este rollo, o sea, ya tenemos tal vez en línea más cosas. Eh, también hay más personas especializadas, diré maestros, sacerdotes, sí han surgido más, porque antes también eran, bueno, yo lo digo porque yo solo conozco de la Ciudad de México, igual eran muy pocos, muy contados, en cambio ahorita ya hay más gente, incluso ahora me da gusto que gente que en un inicio se acercó a mí para aprender ahora ellos mismos enseñen, ¿no? Ahí es cuando uno dice, wow, recuerdo hace unos años que me encontré con mi maestro y cuando él me dijo, el alumno superó al maestro, yo me puse a chillar. Sí, Y ahora yo estoy entendiendo eso. para mí creo que de las cosas más bonitas de redes sociales es justamente esto, que se ha podido formar una comunidad, porque si bien las comunidades de paganas siempre han existido, pero si no estabas en esa ciudad, era muy complicado. Y en los 70s, en los 80s, Ujú, pues podías tener esta correspondencia con las revistas paganas que se publicaban y ser amigo por correspondencia, ¿no? Era la forma en la que tenías estos espacios. Cuando justamente llega pues el boom del internet, se empiezan a crear, como tú mencionas, estos foros donde la gente puede empezar a conectar, porque muchos pues en el interior de la República y en lugares remotos pues decían, pues si yo soy yo y mi alma, ¿con quién me voy a juntar? ¿A quién le voy a preguntar, no? Pero con esta accesibilidad que ahora hay, creo que es una de las cosas más bonitas, la oportunidad de formar comunidad y de sentir que estás en un espacio acompañado, aunque en tu ciudad practiquen tres, al menos puedes pedir consejos a más personas. En lo personal, la que más amo y la que más adoro es el poder conocer otras formas de práctica, porque justamente a mí me ha abierto todo el panorama, el conocer las formas que tienen de practicar los panteones, el sistema de valores, el sistema de ética, cómo piensan, cómo justifican ciertas cosas. Y también, sobre todo, me ha permitido quitarme ideas, bulas de medievales que yo tenía. Es decir, porque pues sí, yo era muy cuadrada, yo le he dicho, afortunadamente eso me duró un año nada más, pero todo esto me ha permitido conocer personas tan increíbles. La más reciente, Mariana Maus, que ella es de la parte nórdica, curandere, que es increíble. Alana, Carlos y todas estas personas tan maravillosas que tienen una práctica diferente a la mía, como Fernanda Burto, ujú. practicante de magia roja, pero que aprendo muchísimo de ellos y esta capacidad de entender, conectar y aprender de cada uno de ellos es con lo que
a mí más me llena el corazón. Y también la tercera cosa, que hay un montón de cosas, ¿no? Pero las tres principales para mí eh, es el que esto sí se ve como moda, sí, ya está masificado y demás, pero permite que ya no esté tan estigmatizado. A mí ya me ha pasado que cuento y es de, oye, pero ¿de cuál? Oye, y esto y aquello, y ya es una curiosidad, por preguntarme, por quitar dudas y no tanto el miedo. O Ujú. inclusive en otras ocasiones es de, oye, ¿quién te enseña? Yo quiero aprender, ¿qué me recomiendas? Entonces, esta masificación, este mainstream, también ha permitido que la gente, inclusive que le cuento es de, sí, 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 también tengo una conocida que hace tal cosa, y es de, wow, wow, por primera vez no es como de, me va a persignar y, arriba el diablo, abajo Dios, no, pues no. Justo tengo un amigo que también hemos invitado, bueno, en Camino Astral a programas, que es un psiquiatra además. Un saludo al Toño. Y él siempre me presentaba así. Una vez me acuerdo en su cumpleaños, eran puros médicos. Y él así de, ay, es mi amiga bruja. Y todos así como, ¿ah? Y él sí, no. Y él, digo, siempre como choro, ¿no? De hace sus velas, este ritual, bla, bla, y acá y hace amarres y no sé qué. Pero a mí me daba risa porque cuando yo le decía a las personas, no, o sea, es que sí, además para él era así como el orgullo de presentar a su amiga la bruja, ¿no? Y yo, qué rollo. Y en efecto, como dices, se empezó a quitar este estigma. Eh, recuerdo las primeras, no me acuerdo en qué año habrá sido, como 2010, 2000 y cachito, cuando Facebook ya te dejaba poner que tu religión era Wicca, porque antes era otros. Otros, Y sí. ya cuando dejaba poner Wicca, yo sí fui de las primeras que dijo, yo sí, no me importa, ¿no? Yo, por suerte, yo nunca tuve ese problema de Ujú, que la gente alrededor de mí, llámese mis padres, mi familia, mis amigos cercanos, me vieran mal. ujú. Los no tan cercanos sí, pero bueno, eso ya no me importa. Pero también justamente el Witch Talk permitió esto, ¿no? Yo comentaba lo de los cafés, porque en efecto, o sea, justo por los videos vamos conociendo las cafeterías, vamos conociendo las prácticas, vamos conociendo, a mí me encantan los unboxings, me encantan los tarots y los oráculos, pero la verdad yo siempre prefiero saber cómo son antes de comprarlos, porque ya me pasó que yo compré, yo quería, ya lo he dicho, mi tarot de las diosas, no voy a decir la marca ni nada, pero cuando lo compré, era un tarot que era muy grande para mi mano, no me gustaron o sea, yo sí dije, si lo hubiera visto antes, no lo compraba. Ujú. Entonces, tenemos, ¿no? Esta facilidad ahora que, como dices, podemos buscar en internet, conocer prácticas, conocer sobre símbolos. La cuestión aquí, yo creo, es saber cómo filtrar la buena información. Así, ¿cómo usar bien los Exactamente, porque era mi segundo punto, ahorita regreso contigo, y es hasta dónde queda la responsabilidad del creador de contenido con el mensaje y el discurso que da. Ujú, Le abro ujú. cancha. No, justamente eso, ¿no? O sea, obvio las personas que están empezando Ujú. no saben, ¿no? No saben si pero porque si alguien llega acá muy enfurulado y empieza a decir, oh, esto y lo otro, te Sí. lo crees. Y cuando haces las cosas y no te salen o te salen a la negativa, es cuando empiezas como, ¿qué onda con esto, no? Porque yo conocí mucha gente, uno de ellos muy famoso porque a cada rato cambiaba de religión, no de religión, pero a cada rato traía algo nuevo y luego cosas medio raras y mucha gente lo seguía en un inicio. Incluso Ya yo sé de quién, ya sé de quién. Yo lo seguía en un inicio hasta que vi que se empezó a fusilar cosas de los autores y las ponía como propias y yo así, espérame, eso lo dijo Cunningham, no tú. Y entonces cuando empezó a hacer cosas bien raras, fue así como de, ¿qué hago aquí, no? Entonces, ese es el problema, cuando no sabemos diferenciar sobre la persona que informa o desinforma. Porque Ujú. el WitchTok puede ser, bueno, WitchTok y cualquier otra red social puede ser una buena fuente de información, Porque hay creadores mm, maravillosos ahí. o incluso de diversión, ¿no? Ya que también eso está muy de moda, que las tendencias, que las modas, que los challenges, etcétera, etcétera. Pero también hay gente que no sabe y que solo como también decías hace rato, porque una marca los patrocina.
¿no? Porque una editorial les manda libros y entonces ya todos esos libros son buenos, todo lo de esa editorial es bueno, todos los productos, porque hasta cosméticos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que saber, uno como creador, lo digo porque a mí también me han llegado productos. No, ahora sí que quienes me siguen en mis redes sociales saben que también recibo cosméticos y cosas, etcétera. A mí sí me gusta decir esto sí funciona, o esto no, o esto así y así y así y así, porque también las marcas por eso nos quieren, porque digamos la verdad, no solo decir que sí a todo para que nos sigan mandando cosas, y Ujú. entonces uno termina comprando, no sé, un oráculo porque lo recomendaron, porque también luego se ponen de moda los tarots, y después dices, no, o sea, Como sí, hubo un libro, no va a decir el autor, no va a decir nada, ese cual, ajá. un libro que nos mandaron, que ustedes nunca van a ver el review, jamás van a ver el review, a menos que sea yo hablando muy mal de ese libro, muy mal. Porque yo dije, es que yo no voy a recomendar esto. O sea, me queda, tenía yo el debate y dije, bueno, a lo mejor a alguien le sirve y hay un libro para cada tipo de autor, para cada tipo de lector, ¿no? Pues y dije, ¿y dónde está mi credibilidad? Si a mí no me gusta y yo pienso que esto es una cochinada, ¿por qué se lo...? Entonces, de ese libro no van a saber ni cuál fue, ni la editorial, ni el nombre, ni nada, porque justamente lo que tú dices, tenemos que ser congruentes. Yo también recuerdo, hay otro libro muy, muy famoso, muy bonito, pero muy, desde mi perspectiva, muy malo. Y yo sí lo he dicho, y lo he dicho muchas veces. Es decir, no lo voy a decir para que no funen a Aileen, pero, y justamente yo les decía, para mí ese no es un libro, porque dice ser un libro Wicca, pero habla de ángeles, Ya sé cuál, dilo bien, Wikipedia. la Wikipedia, en efecto, porque habla de ángeles, habla de muchos rituales que no hacen los wiccanos, que no hacemos los wiccanos, y es un libro que se puso súper de moda. De hecho, estaba baratísimo, se agotó, no lo volvieron a rehacer por suerte, y después sacaron 20,000 cosas de ahí mismo, pero yo en ese aspecto sí lo dije, hay mucha información ahí que no practicamos los Wiccas. Si las Sí. autoras dijeran, esta es nuestra práctica, otra cosa sería. Pero decir que ese es un libro para la práctica Wicca, mm, mm. Ujú. Ahí sí yo dije, no, yo no lo recomiendo, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. También la Biblia de la Wicca Mm. es un libro que yo en lo personal tampoco recomiendo, porque también parte de la información eh, no es de la práctica Wicca. Entonces, aquí es justo cuando empezamos con dónde sí, dónde no. Si uno dice, como yo siempre ya ven en el programa, les digo, hablo como antropóloga o yo como sacerdotisa Wicca o dentro de lo que yo sé, porque ahí cambia, ¿no? Ujú. O sea, si yo les digo, en la Ciudad de México no hay tantos cafés como antes, que decir que Sí. en otros, ¿no? Como dijiste tú, pero en otros puntos ya hay, ¿no? Entonces, ahí también es donde entra esto, hasta dónde creerle a un influencer o a un comunicador que tiene muchos patrocinios y que todos esos patrocinios son buenísimos y maravillosos, ¿dónde entra la ética? A ver, yo acá, como vuelvo a repetir, ¿no? Como dice Faraday, yo como sacerdotisa, yo como antropóloga, yo como buena señora que estudió ciencias de la comunicación, este, yo aquí lo que voy a decir es que la responsabilidad del discurso que se da y el discurso que se recibe es un 50-50. Ujú. Aquí. ¿Por qué? Porque charlatanes, vuelvo a repetir, siempre han existido. Siempre. ¿Cuántas veces en la TV y novelas que compraba tu mamá no veíamos gente ahí anunciándose? En los programas como Hoy, en los programas como Venga la Alegría, ¿no? Que salían y daban todos estos rituales y cosas así. O gente con turbante, ¿recuerdan esas épocas que salía? O programas en televisión local. Que justamente tenían como de así tiene 50 macumbas y cosas así, ¿no? Donde la gente hablaba y contaba sus cosas. Cuando yo estaba en radio, había un programa que pagaba su espacio a la radiodifusora para tener su hora de consulta y ese mismo grupo también pagaba su espacio en televisión, ¿no? Entonces, pues charlatanes siempre han existido y van a seguir existiendo, siempre. Aquí Ujú. lo que yo les digo que la responsabilidad es 50-50 es que
Cualquier creador de contenido puede decir lo que le venga en gana. ¿Qué es correcto, qué es incorrecto? Pues aquí podríamos entrar en un debate de ética, de moralidad y todo eso. Pero la realidad es que un creador de contenido puede decir lo que quiera. Puede dañar muchas veces su discurso, es cierto. Puede su discurso ayudar a otras personas, es cierto. Pero también nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de filtrar y de cuestionar. Eso también cae en nuestra cancha. O sea, no te debes de, él puede decir que el espagueti volador, pero si tú no te cuestionas y tú crees en eso, sin tener esta capacidad de decir, a ver, ¿por qué? ¿De dónde? Esta capacidad de cuestionamiento, entonces también la culpa es tuya. Porque tu responsabilidad también como usuario y consumidor de este tipo de contenidos es hacerte esas preguntas. Y yo lo he dicho muchas veces en este canal, cuestiónenme, aquí cuestiónenme, porque yo no lo sé todo. Si bien trato de documentarme lo mejor que puedo, sobre todo en lo que tiene que ver con esta parte donde meto un poquito la historia y la antropología, me puedo equivocar. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tal vez mis fuentes están desactualizadas. ¿Por qué? Porque ya hay un nuevo descubrimiento, una nueva investigación que dice todo lo contrario. Yo también me puedo equivocar, yo también puedo tener opiniones sesgadas. Por supuesto, cuestionenme a mí también. Pero eso es responsabilidad de ustedes, así como yo tengo la responsabilidad de cuando estoy viendo creadores y digo, ay, esta mamada, que perdonen ustedes la mala palabrota, sí, ya, ¿y esto qué? Y lo tomo como humor porque digo, hay cosas que se me interesan y me quedo viéndolas. Pero aquí la responsabilidad, yo creo, desde mi particular punto de vista, es que 50-50. Si tú no te cuestionas y tú no haces esa chamba, y más en estos temas, el que la va a pasar mal o el que la va a pasar bien, eres tú. El que va a tener buenos resultados, no va a tener resultados o se va a llevar un susto, eres tú, por no investigar, por nada más hacer lo que te están diciendo. Y a final de cuentas, el afectado o el beneficiado de la información que llegó, de cómo digeriste esa información y cuánto creíste de esa información, recae sobre ti. Totalmente. Em, También otra de las cosas que me llama la atención Ujú. que está surgiendo, pues sí, las deidades de la cultura pop. Ay, bueno, esas. Ahí sí, yo ahorita ando muy de, no, miren, es que esto, o sea, yo muy hippie, pero no, ay, sí, no, ay, no. Que literal, eh, no son necesariamente dioses tradicionales, de hecho la mayoría ni siquiera son dioses tradicionales, pero Yo, han alcanzado un estatus casi mitológico por su influencia, ¿eh? veneración simbólica y el tipo de culto moderno que generan. Algunos incluso se integran en prácticas mágicas o espirituales contemporáneas. Y ojo, eso que no estamos hablando de la iglesia de Maradona, y de todas estas cosas Los que han sido, Jedi. que bueno, con los Jedi. Allá está en el diplomado de religiones de la ENA, donde doy Islam, aunque usted no lo crea. Ya también les he dicho que en mi vida mogulosa sí me dedico al estudio de las religiones y me especializo en Medio Oriente y en Islam. Pero ahí también dan una charla justamente sobre todo este rollo de los Jedi como una religión, que sí es una religión reconocida en Estados Unidos. O ahora que fueron los conciertos de Taylor Swift, ¿no? Que también la danza en espiral y todo este rollo. Y más allá tal vez de los oráculos que lleguen a existir de igual de cultura pop, aunque ustedes no lo crean, David Bowie es considerado un ente andrógino, mutante, chamánico y transgresor. Y si hay gente que lo adora dentro del paganismo. Así como Frida Kahlo, venerada como simbolismo de resiliencia, dolor transformado en arte, la mismísima Sailor Moon, que los castigará en el nombre de la luna, es un icono lunar, defensora del amor con simbolismo astrológico y mágico. La Mujer Maravilla, arquetipo de la diosa guerrera, protectora y feminista. Recordemos que el mismo Marvel la ponen como una amazona. Madonna, su figura mezcla lo sagrado y lo profano, invocada en magia pop.
Hello Kitty, así es, esta gatita símbolo kawaii es usada en magia del caos para atracción o dulzura. Morticia Adams, arquetipo de la madre bruja gótica y elegante. Lady Gaga, icono de libertad, performance y alquimia del yo, sobre todo después de Abracadabra. The Matrix, Neo y Oracle son alegorías del despertar, la conciencia y el destino. Y Shihiro, Spirit Away, representa el paso a la otra dimensión, el viaje iniciático. Aunque no lo crean, hay altares urbanos a modo de representación simbólica de cualidades o energías. En rituales de magia del caos se trabaja con arquetipos pop. En meditaciones guiadas se invoca su energía de estos personajes y de otros más como inspiración o guía. En hechizos de empoderamiento, protección o creatividad. Aquí yo voy a agregar que también están para los otakus. Hay un culto a Hatsune Miku, hay un culto a las, como tú mencionaste, a la Sailor Moon, hay un culto a los de Jujutsu Kaisen. ¿Cuál otro vi? Había otro de los de My Hero Academia, unas cosas así. A ver, yo aquí tengo como sentimientos encontrados. ¿Por qué? La parte del culto a otros seres humanos, la antigua Eileen de hace unos 5 o 6 años, estaría así de, ¿y eso qué, no? ¿Y eso qué? Sí, tenemos maestros ascendidos, que pues, eran seres humanos y todo eso, pero pues que habían hecho algo como tan significativo o habían alcanzado niveles de conciencia o de espiritualidad pues muy cañones que pues se habían ganado ese lugar, ¿no? Pero ahora yo estaría siendo una hipócrita, y yo lo voy a decir como tal, yo estaría siendo una hipócrita si yo me pongo, pero esto vuelvo a repetir, esto es personal y por eso voy a dar el contexto. Yo sería una hipócrita si yo critico que alguien, por ejemplo, vea a David Bowie como un alien, un chamán o cosas así, cuando una de mis deidades fue un humano que fue Aben Oseinik. Históricamente existió, está su tumba y demás. ¿Por qué? Porque dentro del sintoísmo se cree que hay ciertos seres humanos que tienen, ahorita se me olvidó la palabra en japonés, pero vamos a decirle aura, ¿no? Ahorita que es como de los aura points, que tienen una energía y tienen una serie de logros que sobrepasan a los demás y son personas tan extraordinarias en diferentes campos que alcanzan justamente el estatus de un kami. En mi caso, el Merlín japonés, ¿no? El mago imperial. Entonces yo sería muy hipócrita en criticar esa parte si vuelvo a repetir, una de mis deidades fue un ser humano. Entonces, esa parte, pues no, yo ahí no puedo criticar porque vuelvo a repetir, yo me estaría dando así, miren, yo me estaría pegando sola. Donde sí me llama mucho la atención es la parte de ya personajes que pertenecen, personajes ficticios. Sí. Y es de, mira, yo soy de tú creen lo que tú quieras. En el espagueti volador, dijera Woody Allen, ya me choca Woody Allen, antes me gustaba, pero pues, las cosas que hizo. Pero en una de sus películas, hay una frase que me gusta mucho que dice, si la cosa funciona, y es que, pues si a ti, realmente, si a ti te funciona el canalizar este tipo de cosas, chido por ti. O sea, yo quién soy para venir a criticarte. No estaré de acuerdo, pensaré que es raro, pero pues tú date, ¿no? Aquí el problema que yo veo es que muchos creadores de contenido empiezan a justamente estas figuras pop y parecen, los agarran justamente como lo mencionábamos, como si fueran Pokémones. Y entonces es la Hatsune Miku contra Artemisa. Y entonces los ponen a un nivel de un panteón que tiene toda su historia, que tiene mucha gente que lo sigue de forma tradicional, de forma no tan tradicional o de forma reconstruccionista. O sea, vaya, que hay un legado y hay una cuestión histórica muy fuerte. Llegar a poner, por ejemplo, a la Clefairy, ¿no? A la Clefairy y decir que Clefairy es mucho mejor que Artemisa, que mejor que Apolo, mejor que el mismísimo Zeus y todos los que adoran a Zeus son una bola de ti.
Eso así ya me parece preocupante, porque podemos caer, y lo hemos hablado en otros programas, de delirio y psicosis espiritual. Eso sí me parece peligrosísimo. Tú puedes creer en lo que tú quieras, en la Hatsune Miku, puedes creer en David Bowie, le puedes montar un altar a la Madonna. Mira, date, hermana, date. A mí lo que me preocupa mucho es que derivado de estas cosas sí se puede generar una psicosis espiritual. Exactamente, ¿no? Que son los peligros que encontramos, no igual en otro programa anteriormente hablaba con una compañera que ella hizo su tesis de maestría sobre el shifting. Mm. En- O sea, imagínense, una tesis de maestría en una universidad reconocida aquí en México y nos platicaba todas estas cosas que yo decía, wow, qué viajesotes, ¿no? O sea, cada quien tiene derecho a escaparse de su realidad como quiera, pero como dices, ¿no? Ya poner al menos en mi caso, ¿no? O sea, a mí me encanta Sailor Moon, ¿no? Yo soy súper fan de Sailor Moon, justo estaba viendo la nueva serie porque no la había visto, aunque no lo crean, pero ya de ahí decir a que en serio yo voy a castigar a la gente en el nombre de la Lumuna o rezarle a Serena Tsukino, bueno, Usagi Tsukino en vez de a mis deidades, ahí sí, híjole, O yo creo sea, que sí. creo que la palabra clave es el irrespetar. Sí. Y creo que ahí está la clave, porque tú podrías hacer lo de Sailor Moon y pues cada quien, o sea, pues cada quien. Igual a mí la gente me va a decir así de, ay, como que una de tus deidades patronas está representada por zorros, ¿no? Pues cada quien. Pero aquí la cuestión es el respeto, o sea, el faltarle al respeto a tradiciones que tienen tantos años, que tienen tanta historia y que están impregnadas en la identidad y en la cultura. Eso es la parte que a mí como que me causa ruido, justamente el irrespetar y creer que estas energías son como eso, Pokémones, tarjetitas intercambiables, tazos, que puedo desecharlas y puedo agregar y quitar y demás a mi colección, como si fueran stickers o carcasas de celular que cambio, mi ropa del Chain, del Temu, que la voy renovando cada temporada. Esa es la parte que a mí me preocupa. Y desgraciadamente, yo siento que en muchos aspectos hacia allá vamos, ¿no? Porque ya es mucho también más el que a veces yo siento que mucha gente también no es practicante, simplemente es hago algo para que se vea bonito y luego el problema es que creemos que si no se ve así de bonito, Ah, no sí, funcionamos, sí. ¿no? Entonces, híjole, yo creo que Pero todo tiene sus pros y sus contras. sí, Eh, yo, o sea, yo sí estoy muy en contra de esto de que vayan y le recen a Serena Tsukino. Este, como dices, ¿no? Digo, religiones que han surgido de personajes o lo de los Jedi, o hay muchas otras en ese aspecto. Justo, hablando de eso, estaba viendo una influencer que decía que se le había preguntado a J.K. Rowling que qué religiones había dentro de su mundo mágico. Entonces, ella dijo que ella veía todas las religiones, pero a los únicos que no veía como parte de su mundo era a los Wiccas. Y yo así de, "¿Eh? O sea, creo que los Wiccas son los únicos que nos vemos dentro de tu mundo, y creo que todas las demás religiones irían en contra de todo tu mundo." Así como la... este, así de reina, reina chiquita, te recuerdo, te recuerdo que Inglaterra ha dado dos religiones, propias, los anglicanos y los wiccanos. Y que además justo su libro fue un boom dentro de la Wicca, Que la y que aprenda la todos... de los Juegos del Hambre, que dice, no, 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 ustedes están amando al cilantro, es casi le digo al Snow, al cilantro, pues les voy a dar un libro para que se les quiten las ganas, ¿no? Es como de, o sea, siento que también a veces pensamos que dentro del neopaganismo cabe todo, ¿no? Como decías, de Mm. que pues ahora voy a adorar a quien caiga, ¿no? A los caballeros del zodiaco también, ¿por qué no? Andrómeda. Y mucho de eso también justo es porque pues la gente se deja llevar, lo ve. Digo, una cosa es como
el mame, ¿no? Como yo cuando digo que voy a crear mi Wicca Pop y que voy a hacer acá mi religión fundada en La la Wicca y el Wicca, K-pop. de la Wicca otaku no vas a estar hablando, Fara, ¿eh? Fuera de broma, a Sí alguien ya se le ha existió. ocurrido. Sí existió. Sí Sí, existió. alguien lo intentó, Y pero no otra le que era funcionó. la Wicca cristiana. Y yo ahí Cristo sí Wicca. dije, ah, canijo. Dije, ah, caray. O sea, por ejemplo, yo he escuchado brujería cristiana, brujería judía, brujería católica. Yo, pues sí, ¿no? Y Wicca cristiana, y yo, achis, achis, achis. No critico, pero no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Hubo una vez un influencer que se le ocurrió hacer la Wicca musulmana, se la inventó y todo el mundo creyó que sí existía. Y fue así como de, ¿cómo Pero dice? para que se la creen, o sea, vuelvo a repetir, también está la responsabilidad del usuario de no cuestionar así de, achis, ¿esto qué? ¿No? Pero, Sí, sí, una va en contra de la otra, gente, así de pues sí, fácil. pues sí. Pero miren, lo más importante no es lo que Fara y yo opinemos, sino lo que ustedes opinan y a las conclusiones que han llegado. Y es por eso que queremos conocerlas aquí en la caja de comentarios, que nos den sus opiniones respecto a este tema. Recuerden siempre con respeto. Aquí tenemos una comunidad bien bonita, pero pues siempre llega gente nueva, nuevos buscadores que no saben cómo funciona aquí la biblioteca. Todos podemos compartir lo que querramos, siempre desde el respeto. Siempre, siempre sin agresiones, sin malas palabras. Aquí podemos no estar de acuerdo. Fara y yo nos hemos desgreñado, podemos no estar de acuerdo en ciertas cosas, pero siempre desde el respeto. Así es que déjenos aquí en la cajita de comentarios qué es lo que ustedes piensan. También platíquenos si hay cafeterías brujeriles o lugares Ay, en su brujeriles. ciudad. Eso estaría bueno, la verdad, sí me interesa saberlo, gente, para si andar ahí visitándolas. Sí, y pues, o sea, nosotros podremos hablar y hablar y hablar y hablar del tema, pero pues igual siento que estaríamos como dando vueltas. Y da como para mucho, ¿no? Da para mucho, pero vuelvo a repetir, a mí lo que más me interesa es saber qué ustedes piensan del tema. Exactamente. Y yo les recuerdo que se suscriban, le den a la campanita, compartan el video para que más personas también den sus opiniones. Recuerden que hemos hecho muchos videitos sobre distintas temáticas. También, si quieren que toquemos alguna temática en específico, hagan sus recomendaciones, porque sí los leemos y sí sacamos programas de lo que nos están pidiendo. Así es. También recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, que cada una, así como nos ven, cada una también tiene, es su mundo y su alucine. Y denle a la campanita para que también les notifique cuando haya nuevos videitos aquí en la biblioteca. Y justamente se están cuajando cosas, gente, se están cuajando cositas, entrevistas, colaboraciones con temas que pues no pensaríamos que no van, pero sí van, entonces no, hay sorpresitas que se vienen, además estamos ajustando agendas y todas estas cositas, porque vamos a traer unos invitadazos. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana aquí con sus brujitas y bibliotecarias de confianza. ¡Woo!